El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. No me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos continuando este capítulo número 17 del Evangelio de San Juan, que se le llama la oración de Jesús o también se le llama la oración sacerdotal de Jesús. ¿En qué sentido la oración sacerdotal de Jesús? Bueno, pues aquí es donde Jesús invita a sus discípulos a descubrirse como enviados de Dios, pero también va a retomar algunos puntos que ya ha dicho a lo largo de la cena de Pascua. Esta oración de Jesús pues es la conclusión de la cena pascual, de la última cena, en donde pues ya se despidió de ellos, se llena de gozo en el Espíritu y empieza a hacer esta oración, en donde podemos encontrar algunos elementos muy interesantes, como por ejemplo la insistencia de que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como ya lo ha dicho anteriormente. Pero ¿cuántas veces nosotros, en lugar de buscar las cosas de Dios, las cosas del cielo, nos aferramos a las cosas meramente humanas? Por ahí hay un filósofo que dice que a veces caemos en lo humano, demasiado humano. ¿En qué sentido? En que en lugar de buscar el sentido de la trascendencia, nos quedamos en la inmanencia. Y podrán decir, ay padre, ¿qué es eso de trascendencia e inmanencia? La trascendencia podríamos llamarlo como ir al Padre, ir a Dios. Y la inmanencia, quedarnos en las cosas de este mundo. ¿Y cuántas veces pues podemos nosotros caer en las cosas del mundo? Por ejemplo, algo que pues lo escuché dentro de un exorcista que estaba haciendo pues un exorcismo y cayó el tema de los vicios, de todos los vicios. Hablaba pues ahí el demonio pues de los estupefacientes, lo que generalmente llamamos las drogas. Y dice, cuando caemos en las drogas, pues pensamos que no pasa nada. Inclusive hay quienes dicen, no, pues es que lo que le llaman la plantita del diablo. Ah, no, pues es que la plantita del diablo es natural, esta no me hace mal. Y dice, pero son puertas que estás abriendo a Satanás. Y no solamente las drogas, el alcohol y todos los vicios. Hoy uno de los vicios más grandes, pues es las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? Y podríamos descubrir que ahora todos los teléfonos tienen ahí lo que es el medidor de tiempo de pantalla.
y te va diciendo, pues en el Facebook estuviste tanto tiempo, en el Instagram estuviste tanto tiempo, en el Twitter estuviste tanto tiempo. Y podríamos ver cuánto tiempo a veces perdemos viendo pues cosas que no nos edifican. ¿Por qué? Porque así como hay cosas malas, también podemos decir que hay cosas buenas, pero las cosas buenas, cuando hablan de Dios o eso, ¿qué es lo que hacemos? Ay, no, pásale eso, no, ahorita no me interesa. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en el juego del diablo. ¿Por qué? Porque estamos abriéndole puertas a Satanás. Y es algo que lo decía un sociólogo hablando sobre esta plataforma que está de moda, el TikTok. Y dice, pues China pues está favoreciendo de esto. ¿Por qué? Porque en China está prohibido usar esta plataforma de TikTok para cosas que no sean divulgación científica o cultural. En China se utiliza, pues es que ahí son las provincias, ¿no? Pues es que si estoy en la provincia, por ejemplo, de Beijing o Pekín, y el otro vive en la provincia, pues no sé los nombres de otras provincias, pero que esté lejos de Pekín, pues bueno, el que está en Pekín tiene el acceso a los museos que hay, a las cosas culturales, y lo transmite. ¿Para qué? Para que todos puedan tener ese conocimiento. Pero fuera de China, ¿para qué se usa? Pues para videos tontos o para bailes. Y como decía este sociólogo, antiguamente, pues para ir a ver bailar a muchachas en poca ropa, pues tenías que pagar el burdel. Ahora no tienes que pagar el burdel, ahora nada más abres una aplicación y ya, puedes encontrar. Y por ahí, pues entre más jovencitas las muchachitas le quitan más ropita y le mueven más el botecito. Y ahí todos dándoles like. Y pues el sociólogo no trataba esto, pero una persona, cuando dije esto en una homilía, agarra y dice, ay padre, y porque no ha visto a las mujeres ya mayores. Y yo así, ¿por qué? Dice, ay padre, si las muchachas bailan en calzones, pues las muchachas grandes o las personas, mujeres maduras, pues ya le enseñan todo. Yo así que, ¿en serio? Pues sí, y es una triste realidad. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en una sociedad en donde el placer es lo que domina. Y podríamos decir, ay padre, pero aquellos que no caen en la tentación de los placeres carnales, pues todos los placeres carnales. A ver, ¿a poco a los varones no les gusta ahí, llegó el fin de semana, pues echarse sus tequilitas o sus cervecitas? Es un placer. O por ejemplo la comida, ay, es que me encanta comer y voy de restaurante en restaurante para probar todo lo que pueda comer. Pues es un placer carnal. Los placeres carnales son todo lo que alimenta al cuerpo, entre comillas. ¿Por qué? Porque a veces ni lo alimenta. Por ejemplo, podemos ver a los niños, pónganles un plato de verduritas, así como que al vapor, con su mantequillita, quesito gratinado, y pónganle unos tostilocos. ¿Por qué va a ir el niño? Pues por los tostilocos. ¿Por qué? Porque aunque no nutre, sabe rico. Y eso se nos va quedando. Por ejemplo, ¿cuántas personas que tienen diabetes? Ay, padre, es que la Coca-Colita está bien rica. Ay, padre, es que los gansitos. Pues sí, ¿y qué es lo que estás haciendo? Te estás matando a ti mismo. Por ejemplo, me contaban de una persona, un padrecito que pues resulta que su desayuno es diabético, no controlado, y su desayuno, ¿qué creen que es? Un gansito o unos submarinos con su Coca-Cola o su Fanta. Pues ¿a dónde va a terminar el pobre padrecito? Pues en la morgue. ¿Por qué? Porque no somos responsables, porque no queremos seguir el plan de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado engatusar por el mundo. ¿Cuántas veces estamos bien apegados a los bienes materiales?
¿Cuántas veces puedo decir, ay padre, es que mire que no puedo ir a la misa el domingo porque tengo que trabajar? Pues bueno, ¿y por qué tiene que trabajar? Ay padre, pues es que mi trabajo de entre semana pues no me da para comprarme todos mis lujos, tengo que trabajar también fin de semana. Y pues aunque ahora con la cultura de la cancelación podrían decir que esto es discriminación, pero es un dicho con el que todos crecimos, que buscamos trabajar como negros para vivir como blancos. Pero ¿qué es la realidad? Como quiero y quiero y quiero y quiero, nunca voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque es algo que ya decía un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, con su teoría o su doctrina de la voluntad de poder. ¿Y qué decía este filósofo? Que el hombre nunca va a poder disfrutar porque siempre va a tener nuevas apetencias. Y es, por ejemplo, ¿cuántas veces podríamos decir que de niños queremos un juguete? Y ya cuando tenemos el dicho juguete, ahora quiero otro. Y así vamos creciendo y a veces podemos caer precisamente en el sentido de que pues ya cuando somos grandes la tecnología es que quiero el mejor celular y lo compro, pero pues ahora sí que cada 3 meses sale un nuevo celular, y entonces el mío ya no es el de moda, ahora quiero el otro celular. Y es algo que estamos y no podemos ser felices. ¿Por qué? Porque estamos atados a la voluntad del poder. Y no del poder propio, sino del poder del consumismo. Y cuántas veces también nos dicen, no, pues es que mira, si tú quieres ser famoso, cómprate este celular. Si tú quieres ser feliz, mira, destapa la felicidad, destapa este refresco. Y ahí estamos como tontos siguiendo. Pero al único que no seguimos es a Dios. ¿Cómo queremos llegar al cielo si no escuchamos la voz de Dios? ¿Y cuántas veces, ay no padre, es que Diosito me va a condenar? Pues mira que Diosito no te va a condenar. Nos dice el libro del Deuteronomio algo muy interesante en el capítulo número 30, versículos 15 en adelante. Dice, mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días. En el suelo en que vas a tomar posesión al pasar el Jordán, pongo hoy por testigos contra vosotros el cielo y la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en ello está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, si te condenas, te vas a condenar porque tú no quisiste seguir la voluntad de Dios. Si te condenas es porque tú no has aceptado la palabra de Dios, porque no has querido, pues ahora sí que vivir conforme a su plan de amor y santidad. Y es aquí donde pues también esta sabiduría de pues los salmos pues salta a la vista. ¿Por qué? Porque podemos descubrir el Salmo 118, que es uno de los que nos habla precisamente de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice este Salmo 118?
Nada más permítanme, aquí ya me pasé, estamos en el 116. Entonces, permítanme, porque, listo. Salmo 118 o también, pues 119, depende la traducción de la Biblia. Aquí en la Biblia de Jerusalén es el Salmo 119, que dice lo siguiente. Dice: dichosos los que caminan rectamente, los que proceden en la ley de Yahvé, dichosos los que guardan sus preceptos, los que los buscan de todo corazón, los que sin cometer iniquidad andan por sus caminos. Tú prolongaste tus ordenanzas para que sean guardadas cabalmente. Ojalá mis caminos estén firmes para poder guardar tus preceptos. No me veré entonces defraudado al mirar todos tus mandamientos. Te daré gracias con toda sinceridad cuando aprenda tus justas normas. Quiero observar tus preceptos, no me abandones del todo. Entonces, ¿qué es lo que también el Salmo 118 o 119 nos dice? Que tenemos que velar por cumplir los mandamientos del Señor. Pero ¿cuál es la triste realidad? ¿Cuántas veces no conocemos ni siquiera los 10 mandamientos? ¿Cuántas veces no conocemos lo que Dios nos pide? Y por eso vivimos como el mundo nos invita. Por ejemplo, pues no podemos cerrar los ojos a toda la maldad que existe. Simplemente, pues, noticia no nacional, sino internacional. Lo que ocurrió el día sábado allá en la colonia Vicente Guerrero en Ensenada. Pues cómo, pues llegaron unos sujetos, pues empezaron a disparar contra estos corredores en la, ya hasta me olvidó, la cachanillada, algo así se llama, pues evento que tienen los que tienen sus carritos racers para andar ahí entre las dunas y todo. ¿Y por qué es? Porque pues como ya salió en las noticias, pues iba un narcotraficante ahí, el Trébol. Y bueno, ahí junto al Trébol pues iba el delegado de la población de ahí. Y pues es ahí donde podemos descubrir cómo cuando nuestra meta no es Dios, pues el Señor no miente. Si escogemos las cosas que no llevan al honor de Dios, lamentablemente vamos a morir. ¿Cuántas veces podemos ver también que esto no es nada nuevo? Por ahí los más viejitos se acordarán de la muerte de el Chalino Sánchez, pues sí, cantándole pues a los narcos y todo. Y hasta en el último concierto le mandan el papelito, cállate o te matamos. Y pues él dijo, no, pues a mí no me da miedo. Terminando el concierto lo mataron. ¿Y es por qué? Porque no queremos ver la gloria de Dios. Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque queremos hacer nuestro plan meramente humano. Pero el Señor nos invita a que dejemos de lado todo esto. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos vivir el plan de Dios. Por eso el Señor dice en el capítulo 15 de San Juan, antes de la oración sacerdotal, precisamente nos dice algo también interesante. Cuando dice que no somos del mundo, dice, permítanme regresarme aquí al capítulo 15, cuando les dice Jesús a sus apóstoles en este sentido. Empieza diciendo, esto es lo que va a decir más adelante, pero va a decir en el capítulo 14, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre, que me ha enviado. Os he dicho estas cosas
estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que hoy les he dicho. Y es precisamente por eso el Señor después va a decir este sentido: si el mundo los odia, sabed que a mí me han odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo, pero como no son del mundo, porque yo al elegirlos los he sacado del mundo, por eso nos odia el mundo. Acordaos de las palabras que os he dicho: el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos de nosotros buscamos conocer la palabra de Dios? Es algo que, pues sí, podríamos decir que fue un error de la iglesia, entre comillas error, pues que quitó el acceso a la palabra de Dios durante mucho tiempo. Precisamente, pues en el Concilio de Trento, respuesta a la situación que está viviendo la iglesia en el siglo XVI, que es la Reforma Protestante, pues ahí con Martín Lutero, que dice: no, es que hay que acercarnos a la Biblia, hay que conocer la Biblia, pero le quita el magisterio, que es el que va a ordenar. Y entonces pues se hace una libre interpretación. Y yo creo que la palabra de Dios me dice esto. No, es que tú no crees que la palabra de Dios te dice. La palabra de Dios te dice y punto. Y es lo que lamentablemente nuestros hermanos cristianos no católicos hacen. Y ellos quitan la tradición, quitan el magisterio para vivir solo de la Escritura. Y por eso dice: no, mira, es que basta con que tú creas en tu corazón y confieses con tus labios para que ya Diosito te salve. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Si no hacen las obras del bien, no se van a salvar. Por eso hasta el mismo Señor, no una, sino muchísimas veces habla del infierno. Y precisamente el juicio final, que lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al siguiente, ¿qué es lo que dice acerca de esto? Pues el Señor no miente. Así que a veces hasta los padrecitos, los obispos, pueden decir: no, es que el diablo no existe, no, el infierno no existe, ay, Diosito ama a todo mundo. Pues sí, Diosito ama a todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. ¿Por qué? Porque el Señor en Mateo 25, 31 al 46, que es toda la perícopa del juicio final, nos dice algo muy interesante. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán congregadas ante él todas las naciones. Y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les dirá: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. ¿Quién nos habla del infierno y quién nos dice que nos podemos ir al infierno? Jesús. Y aunque el padrecito, el obispo o inclusive el papa te diga que no te vas a ir al infierno porque Diosito te ama mucho, pues yo más bien le creo a Jesús. Por eso tenemos que trabajar. ¿Por qué tanta insistencia? Y podemos ver que en estos últimos días de la Pascua, la insistencia es: crean en la palabra, luchen por vivir la palabra, den testimonio de la palabra. Porque lamentablemente, ¿cuántas veces nos podemos alejar de lo que nos dice la iglesia? Y es algo que también lo podemos ver el día de hoy en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en cuanto se está despidiendo San Pablo de sus discípulos, que son los efesios, en donde pues él ha batallado y les llama. ¿Por qué? Porque se quiere despedir de ellos. Y les dice: yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que prediquen doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que hoy pasa? Pues en su reflexión del Evangelio, el padre Santiago Martí daba el caso de una persona que pues bueno, quedó viuda, encontró a un hombre que también quedó viudo, y pues se fueron a vivir juntitos pues para apoyarse mutuamente. ¿Y qué pasó? Pues terminaron teniendo vida marital. ¿Y qué es lo que le dijo el padrecito? Ay, no se apuren, ustedes no están haciendo mal. Y podríamos decir, si una persona está viuda y la otra persona está viuda, ¿qué impedimento tienen para casarse si quieren vivir como marido y mujer? Ninguno. Pero a veces, ay, no, es que esto, ay, no, es que el otro. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes se casan? Pocos. ¿Por qué? Porque hoy dicen: ay, no, padre, es que qué tal si me caso y me va mal. No, mejor así, mire, hacemos la prueba y si ya después vemos que sí somos compatibles, ya nos casamos. Y pasan los años y los años. Ay, no, padre, es que si me caso, fíjese que yo he descubierto que cuando uno se casa le va re mal. Entonces, no, mejor así nos quedamos y así no vamos a separarnos. Pues sí, porque el diablo quiere que vivas en pecado. Y cuando te quieres salir del corralito del diablo, pues entonces sí, pues va a estar molestando para que regreses al corralito del diablo. Pues sí, te va a dar todo, como por ejemplo una persona que decía: ay, padre, es que yo respeto a la Santa Muerte, pero pues no creo en ella, pero pues también le pongo sus florecitas. Y digo: ay, Dios mío. Y dicho por exsatánicos, la Santa Muerte no tiene nada de santa porque es el mismo Satanás. Y ahí le estamos rindiendo culto a Satanás. Y también, pues a veces no le rendimos culto directo, pero pues ¿cuántos no tienen ahí su ojito turco para que me vaya bien, padre? Tengo mi ojito de venado, ay, para que no me hagan el mal de ojo. Tengo mi manita de Fátima, ay, padre, para que siempre me proteja el cosmos. Y digo: ay, Dios mío. Pues ¿qué es el cosmos? Pues quién sabe, padre. O estamos ahí haciendo yoga. Ay, es que la posición del saludo, la posición del saludo al sol. Ay, es que no sé qué. Cuando todos esos movimientos son, como dice el padre Fortea, si mal no recuerdo, dice que todas estas posiciones son posiciones que dan culto a distintos demonios. Por eso tenemos que evitar la yoga.
Ay, padre, pero es que yo no veo eso, yo solamente estoy haciéndolo por el ejercicio. Pues ponte a caminar, ponte a correr, ponte a hacer lagartijas, ponte a hacer sentadillas. Ay, no, padre, es que está más interesante. Pues sí, y también te estás yendo al infierno. Pues, pero si nadie quiere cambiar, pues ni modo. Ahora sí que el Señor dice, yo ya puse delante de ti el bien y el mal, tú solito escogiste. No es de que Diosito sea bien malo y te vaya a querer condenar, no. No es de que Dios sea un tirano y nada más porque quiera o más bien porque le pecaste un día ya te va a condenar en el infierno, no. Por eso, hablando de lo que decía San Pablo, hoy cuántas veces podemos escuchar tantas cosas, como por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, que están muy en pro de lo que es la homosexualidad y padrecitos y obispos. Y podríamos decir, ay padre, pero es que tienen razón porque a veces la iglesia nos discrimina. Y bueno, yo puedo decir, la iglesia no discrimina. Inclusive el catecismo de la Iglesia Católica dice precisamente que la iglesia no puede discriminar. Déjenme busco aquí, ya que tenemos estos aparatitos, pues el catecismo de la Iglesia Católica, que es precisamente la que nos debe guiar. Y bueno, permítanme para descubrir aquí en los mandamientos o más bien en la parte de los mandamientos de la Iglesia, ¿qué es lo que va a decir? Precisamente en la parte de, a ver, más fácil, lo voy a buscar por otra forma. En el catecismo de la Iglesia Católica, permítanme, catecismo de la Iglesia, y ponemos este sentido de lo que dice sobre la homosexualidad. Dice, Catecismo de la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad. Y vamos a ver que la misma Iglesia nos va a poner esto, que no podemos discriminar a nadie, no podemos nosotros rechazar a nadie. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a que busquemos la conversión. El Señor nos invita a que busquemos hacer siempre el bien, a que busquemos siempre la salvación de las almas. Por eso también va a poner ciertas condiciones y características. Dice en los numerales del 2357 al 2359, que es la enseñanza sobre la homosexualidad. Dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia las personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado que siempre los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba que deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, sin evitar respecto a ellos
todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianos, a unir el sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante las virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada por medio de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Entonces, ¿en qué momento la Iglesia denigra o discrimina a estas personas? En ningún momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Queremos vivir en nuestro pecado y si no nos dejan vivir en el pecado, entonces decimos, están violando mis derechos. Pues sí, podríamos decir que es tu derecho, pero no pidas que todo el mundo piense como tú. No pidas que la Iglesia acepte tu pecado. ¿Por qué? Porque lo que podemos decir de este texto es, la Iglesia ama y respeta al pecador, pero no ama y no puede respetar el pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Señor en su palabra, en el libro del Eclesiastés dice, yo nunca te mandé pecar. Más bien, el Señor nos invita a que evitemos el pecado. El Señor nos invita a que lo sigamos a Él. Por eso podemos descubrir que no podemos aceptar estos actos homosexuales. ¿Por qué? Porque van en contra de la salvación de las almas. Igual que podemos decir, a aquel que miente, no podemos aceptar la mentira. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si estamos siguiendo la mentira en lugar de la verdad, pues no estamos siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque hay 4 cosas que solamente le pueden pertenecer a Dios, que es la unidad, la bondad, la belleza y la verdad. Y nosotros participamos de estas cualidades cuando más nos acercamos a Dios. Por eso, si tenemos el problema de decir muchas mentiritas piadosas, pues podríamos preguntarnos cerca de quién estamos, de Dios, que es la verdad misma, o del diablo, que es el padre y autor de la mentira. Ya ustedes sabrán. Y es ahí donde también la Iglesia dice que no tienes que robar, no tienes que matar, no tienes que andar chismeando, no tienes que embriagarte, no tienes... ¿Por qué? Porque todas estas cosas no le agradan a Dios. Pero cuando queremos vivir nuestro pecado, entonces nos enojamos. No, es que me discriminan, no, es que no me quieren en la iglesia. En ningún momento. También he tenido la experiencia, por ejemplo, en una ocasión que confesé por primera vez a una persona, pues lo primero que pone es, padre, es que soy homosexual. Yo así como que, ¿y? ¿No me va a correr, padre? Y le digo, ¿por qué te tengo que correr? Tú vienes a confesarte, confiésate. Y decía, es que fui a una parroquia y les dije lo mismo y me corrieron, padre. Tú tienes la meta de vivir conforme al plan de Cristo, sí, padre. ¿Buscas tener una pareja? No, padre. ¿Qué te impide confesarte? Y les puedo decir que esta persona se esforzaba muchísimo, verdaderamente, por vivir el plan de Dios. Como dice el catecismo, él abrazó la castidad. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Y Dios lo va a mandar al infierno por ser homosexual? No, porque él está luchando verdaderamente por vivir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? No porque seamos bautizados nos va a salvar, pero tampoco porque hemos pecado alguna vez nos va a condenar. Por eso nosotros tenemos que vivir la gracia, por eso nosotros tenemos que luchar día en día. Por eso en esta oración dice, he pedido para que no
caigan en las garras del maligno. Pero ahora sí que, como dice aquel dicho popular, el que juega con fuego se puede quemar. O el que se quiere condenar, como dice el otro dicho, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y lo peor, no es una muerte física, sino es la muerte eterna. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hoy nosotros hacemos para evitar esto? Por ejemplo, hoy la superstición es lo que es el pan de cada día. Ay, tengo mi negocito, le pongo la sábila ahí con sus moños rojos o pongo la coronita de ajos también con moños rojos. Acaba de nacer el bebé y ya le ponemos su pulserita roja para evitar el mal de ojo. O estamos con Dios o estamos con el diablo. ¿Queremos luchar por vivir lo que el Señor quiere o no? Ay, Padre, ¿cómo puedo conocer todo esto? Miren que pues estuvo aquí en Tijuana y también una entrevista aquí con el padre, con Padre Jorge, el Padre Javier Olivera Rabasi, que tiene un libro interesante acerca de la historia de México que no se ve en México, la cristiada, y es la contrarrevolución cristera. Y su prólogo pues lo hace otro sacerdote argentino jesuita, el padre Alfredo Sáenz, que es su obra interesante, que es sobre la historia de la iglesia, pero sobre todo los conflictos de la historia de la iglesia, que se llama La nave y las tempestades. Y entonces en su prólogo, no lo dice con estas palabras, pero prácticamente lo da a entender. En México, en el tiempo de la cristiada, no había grandes teólogos, no había grandes doctrinas o escuelas teológicas, pero estaba Ripalda. ¿Quién es Ripalda? Pues el padre Jerónimo Ripalda, que hizo un catecismito que hasta el día de hoy pueden ir a cualquier librería católica y va a estar ahí. Un catecismito que tiene 320 preguntas. Y en esas 320 preguntas te hace un compendio de fe. Después vinieron otros catecismos, como el del Padre Guerra, que es creo que el más famoso. Y dirán, ay Padre, ¿y cuál es el del Padre Guerra? Bueno, el Padre Guerra nada más tiene, si mal no recuerdo, son 120 preguntas. ¿Y cuál es ese catecismito? El catecismito de la carita que le llaman. Igual, un compendio, un poquito menor que el del Padre Ripalda, sí. O el que yo llevé, que pues no he visto durante mucho tiempo, no sé, porque pues era editado por la Acción Católica Mexicana y pues ya, pobrecita Acción Católica Mexicana, yo creo que ya desapareció porque ya no se escucha de ellos, que fueron precisamente los que estuvieron atrás de la guerra cristera. ¿Por qué? Porque ellos empezaban ahí con sus imprentas a editar lo que el gobierno no quería. Y entre ellos, pues este catecismo que salió tenía 280 preguntas. Y cuando fui niño, pues llevé este catecismo y era de que pasabas con la monjita. ¿Por qué? Porque ahí en la parroquia era una monjita, la hermana Margarita. Una monjita pues ya mayor, chaparrita. Su cabello chinito, chinito y blanquito, blanquito. Y pobrecita, pues se sentaba en la silla y los piecitos le quedaban colgando. Y luego en un escritorio así bien alto, entonces pues la pobre monjita se veía bien chiquita. Y pues ya cada niño pasábamos y empezaba desde la primera pregunta, que de este catecismo que les digo, pues la primera pregunta es, ¿quién hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas? Y hasta con el cantadito, Dios nuestro Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. ¿Por qué no vemos a Dios? No vemos a Dios porque Dios es un espíritu. Y así decir las 280 preguntas. Y no lo aprendíamos. Y digo, más o menos creo que los que tuvimos ese método de catecismo, pues por lo menos se nos quedó algo. ¿Por qué? Porque después vino la pedagogía. No, es que el método del periquito no sirve. Y vino a decir, no, es que los niños tienen que aprender de otra forma.
Y pues ahora, pues bueno, ya desde los adolescentes y un poquito ya más adultos hacia abajo, pues ya pobrecitos, ya no se les quedó nada del catecismo. Y entonces, ¿cómo quiero acercarme a Dios si no lo conozco? ¿Cómo quiero vivir la voluntad de Dios si no sé cuál es? Por eso hoy podríamos decir, Padre, pero es que los sacerdotes no nos enseñan. Pues discúlpenos, pero es que hasta los propios sacerdotes no conocemos. ¿Por qué? Porque nuestros papás no cumplieron con el compromiso que adquirieron el día de nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque pues el sacerdote, como se pide el rito de preferencia, sale hasta la puerta porque todavía los niños que no están bautizados no entran al templo. Y el sacerdote sale y primero, después de una munición que agradece a Dios por el que han tenido un hijo en su familia, después les pregunta, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? Y por ejemplo, ahorita para hacerlo más fácil, Juan. Y después el sacerdote les dice, ¿qué piden a la iglesia de Dios para Juan? Y responden, el bautismo. Y después el sacerdote les dice, papás que piden el bautismo para Juan, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educar a sus hijos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de esta obligación que contraen? ¿Y qué respondieron? Que sí. La pregunta, ¿lo han cumplido? Pues esperemos que sí. Porque si no lo cumplen, a veces dicen, ay padre, pues es que ya cuando esté grande lo mando al catecismo para que aprenda la fe. Y pues aunque venga el mismo Papa a darle el catecismo, si un niño no tiene ejemplo de fe en su casa, por más que el Papa les dé el catecismo, no van a tener fe. ¿Por qué? Porque la fe se adquiere en casa, la fe se aprende, pues ahora sí que podríamos decir que a las faldas de la mamá. ¿Por qué a las faldas de la mamá? Porque podríamos decir, son las primeras que van enseñando ahí poco a poco las oraciones, poco a poco la fe. Por ejemplo, una de las oraciones casi que todos nos aprendimos en un primer momento, pues es la oración del angelito de la guarda. ¿Y quién nos la enseñó? Nuestra mamá o nuestra abuelita. Pero ¿qué es lo que pasa? Después se nos olvida y pues ya pobre angelito de la guarda, ¿cuánto tenemos que no le hacemos una oración? Y es ahí donde pues nosotros tenemos que esforzarnos verdaderamente por vivir de acuerdo al plan de Dios. Es ahí donde nosotros nos tenemos que esforzar por tratar de conocerlo, por tratar de dar un buen testimonio. Pero para dar un buen testimonio tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque como dice aquel viejo dicho, nadie ama lo que no conoce. Por eso, esforzarnos siempre en esta gracia, en esta paz. Por eso, como lo dice San Pablo a Timoteo en su carta, cuando le dice, salúdame a tu mamá Eunice y a tu abuela Loida, que fueron las primeras que de palabra y de obra te enseñaron la fe. Y es aquí donde podríamos decir, pues qué grande que San Pablo le diga a un obispo que la fe que ha recibido, pues está en las enseñanzas de su mamá y de su abuela. Es como se dice, por ahí leí ese comentario, realmente no sé si sea cierto, pero dicen que cuando el Papa Juan XXIII, pues lo ordenan obispo, le ponen su anillo. Y cuando se acerca su mamá, pues agarra y pues le da un beso al anillo, su mamá. Y en cuanto termina de darle el beso del anillo episcopal, la mamá también le pone la mano para que le bese el anillo matrimonial. Y le dice, tú no tendrías ese anillo si yo no tendría este anillo. El ejemplo. Pero ¿cuántas veces nosotros vivimos lejos? ¿Cuántas veces vivimos inmersos en este mundo? ¿Cuántas veces no queremos vivir la voluntad de Dios? Ese es el problema. Ese es
punto de todos los males. Porque hoy hay violencia, porque estamos lejos de Dios, porque el mundo hoy vive en el pecado y promueve el pecado, porque estamos lejos de Dios, porque el mundo quiere suplantar las enseñanzas de la iglesia, porque el mundo, como dice, nos odia. ¿Por qué? Porque el mundo vive bajo la voluntad del demonio. Y nosotros como cristianos tendríamos que vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso hasta le quieren cambiar. Ya estamos por iniciar el mes de junio, que católicamente pues es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Pero ahora, ¿qué es lo que el mundo dice? Ah, no, es el mes del orgullo gay. Y hasta podríamos decir con la palabra orgullo, orgullo es soberbia. ¿Y cuál es el primer pecado? La soberbia. Primeramente la soberbia de Satanás, de Luzbel. ¿Por qué? Porque no quiere seguir el plan de Dios. Segundo, el pecado original. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ay padre, el pecado original es la desobediencia. No, el pecado original es la soberbia. ¿Por qué? Porque Eva, cuando él está dialogando con la serpiente, ¿qué es lo que le dice? Si comes de este árbol, serás como Dios. Que Eva se quedó hasta ese punto. ¿Por qué? Porque el demonio no le dice que iba a ser diosa, sino simplemente como Dios, que iba a conocer el bien y el mal. ¿Y qué es lo que prima? La soberbia. Por eso, haciendo esta, paralelismo, dice Santa Teresita del Niño Jesús, la humildad es la llave de todas las virtudes. Por lo tanto, la soberbia es la llave de todos los pecados. Y si no pedimos la gracia de la humildad al Espíritu Santo, pues vamos a seguir en la línea del pecado. Y ya no porque Diosito sea malo o que no puedo seguir sus leyes. No, las leyes del Señor son fáciles. Dejar de hacer lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere. Y esto nos lo enseña la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas, cuando llega el ángel y le dice, María, mira que Dios quiere que seas la madre del Salvador. Y sí, hasta ciertamente María pues dice, oye angelito, ¿y cómo va a ser esto? ¿Por qué? Porque yo soy virgen. Y el ángel Gabriel le dice, mira, no te apures, el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su sombra y el santo que nacerá de ti será el Hijo de Dios. Yo creo que la Virgen se quedó igual o peor. ¿Cuál es la enseñanza de la Virgen María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el momento del huerto de Getsemaní, ¿Jesús quería morir? No, Él no quería morir. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Cuál es la oración de Jesús mientras está en esa agonía del huerto? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Primeramente, fue esa su oración. Hasta la tercera vez que repite la misma oración, dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es donde Cristo retoma esa fuerza para poder salir al encuentro de los que ya van a apresarle. Y todavía cuando sale al encuentro de ellos les dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, soy yo. Y nuevamente, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y entonces Jesús se entrega. ¿Para qué? Para salvarnos. Humanamente, Jesús tenía miedo al sufrimiento, pero sabía que era la única manera en que podía rescatarnos del dominio de Satanás. Porque como dice San Anselmo de Canterbury, aquel que cometió el primer pecado, condenó a toda la humanidad al pecado. Y ninguno podía satisfacer a Dios la deuda de Adán, más que alguien que viviera libre de pecado. Por eso Jesús se encarna. Y sí, era Dios verdadero,
pero también, como decimos en el credo, era hombre verdadero. Y como hombre verdadero también tuvo que, pues, luchar por cumplir la voluntad de Dios. Negarse lo que humanamente él quería para ser perfecto ante Dios. Y a veces podemos decir, ay Padre, pero es que pues Jesús sí tenía la ayuda divina, pero yo no tengo la ayuda divina. Por eso hasta la Iglesia dice, el modelo de todo cristiano y el modelo de toda la Iglesia, la Virgen María. Ella no era diosa, ella no tenía nada especial más que una gracia especial que fue nacer sin la culpa del pecado original. Pero de ahí en fuera, ella tuvo que luchar, ella tuvo que siempre ponerse en manos de Dios y logró vivir sin la culpa del pecado. ¿Por qué? Porque ella literalmente se puso siempre al servicio de Dios. Si ella pudo, también nosotros podemos. Ay, Padre, pero es que ella todavía está bien, muy santa. Tenemos el ejemplo de los santos. Muchos de ellos pecadores. Un San Pablo que hasta él mismo dice, no, pues es que yo soy indigno de llamarme apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Un San Francisco de Asís, que él quería ir a matar moros. Tenemos un ejemplo de tantos santos. Simplemente el primer santo mártir mexicano, San Felipe de Jesús. Pues era un pillo hecho y derecho. Por eso la nana, con una higuera toda seca, ay, Felipillo será un santo cuando la higuera florezca. Y cuando lo están martirizando en Japón, la higuera florece. Y la nana, Felipito es un santo, Felipito es un santo, sí. Le costó la conversión. Sí, le costó hacer la voluntad de Dios. Otro, no santo, beato, el beato Miguel Agustín Pro, que en el seminario travieso como él solo, y hasta él se justificaba, no, pues es que el sábado me tengo que confesar, entonces pues tengo que tener materia de confesión, y ahí le hacía bromas a todo mundo en el seminario. Y da su vida defendiendo su fe. La pregunta es, ¿hoy nosotros podríamos dar la vida para defender nuestra fe o no? ¿Hoy estaríamos dispuestos a derramar nuestra sangre por amor a Dios o no? Eso es lo que tenemos que descubrir. Por eso el Señor oró por los apóstoles, y no solamente por los apóstoles, por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir en esa vida de gracia. Ahora sí que si no lo hemos hecho, es porque no hemos querido. Porque el Señor sigue diciéndonos, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. No es Dios el que va a escoger, cada uno de nosotros. Por eso San Agustín nos dice, aquel que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Necesita de nosotros que queramos siempre hacer su voluntad. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, para que podamos nosotros vivir de acuerdo a su plan de amor y santidad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, en este día vengo ante ti, reconociendo que muchas veces no he hecho tu santa voluntad, que muchas veces me he dejado llevar por mis gustos, por mi comodidad, por mis placeres, haciendo lo que a ti te desagrada, alejándome de tus mandamientos. Por eso, Señor,
Por eso, Señor, humildemente, humildemente, hoy te pido perdón hoy te pido perdón y te pido la gracia y te pido la gracia de hoy en adelante de hoy en adelante glorificarte glorificarte con mis actos. con mis actos. También, Señor Jesús, También, Señor Jesús, me he alejado de mi prójimo me he alejado de mi prójimo porque me he sentido dañado, porque me he sentido dañado, porque me he sentido lastimado. porque me he sentido lastimado. Por eso, Señor, en tu nombre Por eso, Señor, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, y con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tus llagas benditas, con el poder de tus llagas benditas, con el poder de tu santa cruz con el poder de tu santa cruz y la gracia del Espíritu Santo y la gracia del Espíritu que he Santo recibido, que he recibido, yo perdono yo perdono de todo corazón de todo corazón y con todas las fuerzas de mi alma y con todas las fuerzas de mi alma a todos aquellos hermanos a todos aquellos hermanos que me han ofendido, que me han ofendido, herido, herido, lastimado lastimado o humillado o humillado durante toda mi vida, durante toda mi vida. de manera especial. De manera especial, Perdono a mi papá, perdono a mi papá, a mi mamá a mi mamá y a mis hermanos, y a mis hermanos, quienes debieron darme todo el amor que Dios tenía para mí quienes debieron darme todo el amor que Dios tenía para mí en mis primeros años de vida en mis primeros años de vida y no me amaron. y no me amaron. Los perdono por sus vicios, Los perdono por sus vicios, alcoholismo, alcoholismo, golpes, golpes, malas palabras, malas palabras, abandono, abandono, crítica crítica y todo aquello y todo aquello que lastimó mi corazón. que lastimó mi corazón. Por eso, Señor, hoy los perdono Por eso, Señor, hoy los y perdono les deseo la paz. y les deseo la paz. También, Señor, en tu nombre También, Señor, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tus llagas benditas con el poder de tus llagas benditas y con el poder de tu santa cruz, y con el poder de tu santa cruz. perdono a todos mis parientes, Perdono a todos mis parientes, abuelos, abuelos, tíos, tíos, primos, primos, también mis bisabuelos también mis bisabuelos y tatarabuelos, y tatarabuelos, porque muchas veces porque muchas veces me hicieron sufrir me hicieron sufrir o inclusive o inclusive hoy estoy sufriendo, hoy estoy sufriendo, pero no quiero quedarme pero no quiero con quedarme este sentimiento negativo. con este sentimiento negativo. Más bien, Señor, Más bien, Señor, los perdono los perdono y les deseo la paz. y les deseo la paz. También, Señor, en tu nombre, También, Señor, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa con el poder de tu sangre preciosa y con el poder de tus llagas benditas, y con el poder de tus llagas benditas, yo perdono yo perdono a mi cónyuge, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hijos, por su egoísmo, por su egoísmo, prepotencia, prepotencia, altanería, altanería, celos, celos, mentiras, mentiras, desobediencias desobediencias e inclusive e infidelidades inclusive infidelidades y todo aquello y todo aquello que hacen que hace que rompe la armonía que familiar. rompe la armonía familiar. Por todo esto, Señor, Por todo esto, Señor, los perdono los perdono y les deseo la paz. y les deseo la paz. Y también, Señor, en tu nombre Y también, Señor, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, y con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tus llagas benditas, con el poder de tus llagas benditas, yo perdono yo perdono a toda persona a toda persona que directa que directa, o indirectamente que indirectamente me haya causado algún daño, me haya causado algún daño, herida, herida, ofensa, ofensa, que me haya marcado, que me haya marcado, por la que yo haya sufrido por la que yo haya sufrido o esté sufriendo. o esté sufriendo. Por eso, Señor, yo los perdono Por eso, Señor, yo los perdono y les deseo la paz. y les deseo la paz. Y te pido, Señor, Y te pido, Señor, que con el poder de tu sangre preciosa que con el poder de tu sangre preciosa y de tus llagas benditas, y de tus llagas benditas, borres de mi memoria borres de mi memoria toda impresión toda impresión o todo recuerdo o todo recuerdo que me esté causando algún trauma, que me esté causando algún trauma, complejo complejo o perturbación o perturbación física, física, moral moral o espiritual. o espiritual. Y te ofrezco, Señor, Y te ofrezco, Señor, todo el dolor todo el dolor que yo he sufrido, que yo he sufrido, que he padecido que he padecido durante toda mi vida, durante toda mi vida, unido al tuyo en la cruz, unido al tuyo en por la el cruz, perdón de mis pecados por el perdón de mis pecados y los pecados del mundo entero.
y los pecados del mundo entero. Porque este dolor Porque este dolor, y sufrimiento, unido a tu sacrificio redentor, unido a tu sacrificio redentor, lo aprovechen muchas almas. lo aprovechen muchas almas. Porque tú eres el Cordero de Dios, Porque tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. quitas el pecado del mundo. Y en tu presencia, Señor, Y en tu presencia, Señor, y como un acto de justicia, y como un acto de justicia, por los méritos de tu pasión y muerte en cruz, por los méritos de tu pasión y muerte en cruz, y de tu gloriosa resurrección y ascensión al cielo, y de tu gloriosa resurrección y ascensión al cielo, yo les pido perdón yo les pido perdón a todos aquellos hermanos a todos aquellos hermanos que yo he ofendido, que yo he ofendido, herido, herido, lastimado lastimado o humillado. o humillado, Mis padres, mis padres, familiares, familiares, hermanos, hermanos, parientes, parientes, inclusive aquellos que no conozco, inclusive aquellos que no conozco, pero que he ofendido. pero que he ofendido. Les pido perdón Les pido perdón para que pueda vivir para que pueda vivir en la libertad en la libertad y en la paz y en la paz de los hijos de Dios. de los hijos de Dios. Y también, Señor, por estos mismos méritos Y también, Señor, por estos mismos méritos de tu pasión y muerte de tu pasión y muerte y tu gloriosa resurrección, y tu gloriosa resurrección, y en tu nombre y en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa y con el poder de tu sangre preciosa y de tus llagas benditas, y de tus llagas benditas, yo me perdono a mí mismo yo me perdono a mí mismo por todas aquellas ofensas por todas aquellas ofensas que me he autoinfringido, que me he autoinfligido, por esa falta de valor, por esa falta de valor, por ese desprecio que siento, por ese desprecio que por siento, no aceptarme, por no aceptarme, por no cuidarme, por no cuidarme, por no vivir tu voluntad. por no vivir tu voluntad. Yo me perdono Yo me perdono para que pueda vivir para que pueda vivir conforme a tu santa voluntad. conforme a tu santa voluntad. Y te pido la gracia Y te pido la gracia de aceptarme y amarme de aceptarme y amarme, como tú me aceptas y me amas, como tú me aceptas y me amas, para que pueda aceptar y amar para que pueda aceptar y amar a todos los que tú me has concedido, a todos los que tú me has concedido, que sean mi prójimo, que sean mi prójimo, para que así pueda cumplir para que así pueda cumplir tu divina voluntad tu divina voluntad en mí en mí y en todos los que me has concedido. y en todos los que me has concedido. Por eso, Señor Jesús, Por eso, Señor Jesús, ahora también, ahora también, con la gracia del Espíritu Santo, con la gracia del Espíritu Santo, y pidiendo y pidiendo tu voluntad tu voluntad y la asistencia del Espíritu Santo, y la asistencia del Espíritu Santo, y en tu nombre, y en tu nombre, yo perdono yo perdono a todos aquellos a todos aquellos que me han inducido al mal, que me han inducido al mal, que me han enseñado el pecado. que me han enseñado el pecado. Les perdono Les perdono y pido por ellos y pido por ellos para su conversión. para su conversión. Ahora, Señor Jesús, Ahora, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, renuncio a toda práctica de brujería, renuncio a toda práctica de brujería, hechicería, hechicería, magia blanca, magia blanca, negra, negra, de cualquier color. de cualquier color. Renuncio al vudú Renuncio al vudú y principalmente y principalmente renuncio a Satanás renuncio a Satanás y todas sus fascinaciones, y todas sus fascinaciones, seducciones y mentiras. y mentiras. Renuncio a toda limpia, Renuncio a toda limpia, con huevo, con huevo, hierbas, hierbas, bálsamos, bálsamo, vino, vino, sangre, sangre, fuego fuego o de cualquier tipo. o de cualquier tipo. Renuncio a todo rito, Renuncio a todo rito, pacto, pacto, sello, sello, alianza alianza o consagración al demonio, o consagración al demonio, a conjuros, a conjuros, perjuros, perjuros, maleficios maleficios e invocación diabólica. e invocación diabólica. Renuncio a toda maldición, Renuncio a toda maldición, mal deseo, mal deseo, envidia, envidia, odio, odio, rencor, rencor, resentimiento, resentimiento, codicia, codicia, avaricia, avaricia, soborno, soborno, robo, robo, fraude, fraude, despojo despojo o enriquecimiento ilícito. o enriquecimiento ilícito. Renuncio a todo acto de orgullo, Renuncio a todo acto de orgullo, soberbia,
soberbia, prepotencia, prepotencia, vanidad vanidad y egolatría. y egolatría. Renuncio a todo rito Renuncio a todo rito de iniciación, de iniciación, ya sea chamánica, ya sea chamánica, espiritista, espiritista, espiritualista, espiritualista, masonería, masonería, filosofía Rosacruz, filosofía Rosacruz, dianética dianética, o a toda secta o sociedad secreta. o a toda secta o sociedad secreta. Renuncio a todo conocimiento de la nueva era, Renuncio a todo conocimiento de la nueva era. creencia en reencarnación, Creencia en reencarnación, esoterismo, esoterismo, metafísica, metafísica, meditación trascendental meditación trascendental o toda práctica o toda práctica de la yoga. de la yoga. Renuncio a todo acto de curanderismo, Renuncio a todo acto de curanderismo, operaciones espirituales, operaciones espirituales, hipnotismo con regresiones, hipnotismo con regresiones, baño con flores, baño con flores, especias, especias, hierbas, hierbas, sangre de animal o humana, sangre de animal o humano, o con cualquier sustancia con fines mágicos. Renuncio a toda lujuria, renuncio a toda lujuria, aborto, aborto, adulterio, adulterio, homosexualidad, homosexualidad, sexualidad desenfrenada, sexualidad desenfrenada, incesto, incesto, violación, violación, pornografía pornografía y bestialismo, y bestialismo, promiscuidad promiscuidad y prostitución. y prostitución, A todo lo que yo u otras personas a todo lo que yo u otras personas hayan hecho ilícitamente hayan hecho ilícitamente para controlar, para controlar, nulificar nulificar o desbordar mi sexualidad. o desbordar mi sexualidad. En el nombre de Jesucristo renuncio En el nombre de Jesucristo renuncio al culto veneración, al culto veneración, a la llamada Santa Muerte, a la llamada Santa Muerte, al vampirismo, al vampirismo, a todo encantamiento, a todo encantamiento, invocación invocación y evocación de los muertos, y evocación de los muertos, a espíritus custodios, a espíritus custodios, guardianes cósmicos, guardianes cósmicos, protectores espirituales, protectores espirituales, espías, espías, vigilantes vigilantes o seres espirituales o seres espirituales que son nombrados que son nombrados maestros de sabiduría maestros de sabiduría o a cualquier otro ser maléfico o cualquier otro ser maléfico en forma oculta o manifiesta. en forma oculta o manifiesta. Renuncio a todo acto o juego de medium, Renuncio a todo acto o juego de medium, a la ouija, a la ouija, al control mental, al control mental, al manejo del péndulo, al manejo del péndulo, a instrumentos para buscar tesoros ocultos a instrumentos para buscar tesoros ocultos o dinero enterrado. o dinero enterrado. Renuncio también a toda clase de adivinación, Renuncio también a toda clase de adivinación, sortilegios, sortilegio, lectura de cartas, lectura de café, café, mano, mano, agua agua y caracoles, y caracoles, a toda forma de astrología, a toda forma de astrología, horóscopos horóscopos o cartas ancestrales. o cartas ancestrales. Renuncio a los amuletos, Renuncio a los amuletos, talismanes, talismanes, al tetragramatón, al tetragramatón, a las cerraduras, a las cerraduras, pirámides, pirámides, cuarzos, cuarzos, ojo turco, ojo turco, mano de Fátima, mano de Fátima, ojo de venado, ojo de verdad, imanes, agujas, sábilas o ojos con moños rojos, sábilas o ojos con moños rojos, imágenes de santos mezcladas con tierra de panteón, imágenes de santos mezcladas con tierra de panteón, limones, limones, velas velas y veladoras de colores y veladoras de colores que están curadas, que están curadas, fetiches fetiches y representaciones de mi persona, y representaciones de mi persona, de cualquier material de cualquier y material forma, y forma, que se encuentren enterrados que se encuentren enterrados o sean manipulados por mí o sean manipulados por mí u otras personas. u otras personas. Renuncio a toda forma equivocada de medicina alternativa, Renuncio a toda forma de medicina máquinas alternativa, que limpian chakras, máquinas que limpian chakras, auras auras o cualquier máquina o cualquier o máquina aparato o aparato que quiere entrar en mi alma que quiera entrar en mi alma bajo engaños bajo engaño para ritualizar mi ser al demonio. para ritualizar mi ser al demonio. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. renuncio a toda comida Renuncio a toda comida o bebida o bebida mezclada con brujería mezclada con brujería que haya yo ingerido que haya yo ingerido y a todo lo que haya sido tirado
y a todo lo que haya sido tirado, rociado rociado o untado en mi cuerpo, o untado en mi cuerpo, ropa, ropa, zapatos, zapatos, taza, taza, trabajo, trabajo, negocio negocio o a cualquier pertenencia o a cualquier pertenencia u objeto u objeto que esté cerca de mí que esté cerca de mí y que haya sido maldecido y que haya sido maldecido o consagrado al mal. o consagrado al mal. En el nombre de Jesucristo, En el nombre de Jesucristo, renuncio y echo fuera de mí renuncio y echo fuera de mí todo espíritu de traición, todo espíritu de traición, destrucción, destrucción, muerte, muerte, esclavitud, esclavitud, ausencia de Dios, miseria, mendicidad, mendicidad, soltería, soltería, infelicidad matrimonial, infelicidad matrimonial, viudez, viudez, orfandad, orfandad, amargura, amargura, envejecimiento, muerte prematura, envejecimiento y muerte prematura, persecución, persecución, problemas con las leyes, problemas con las leyes, esterilidad, esterilidad, humillación, humillación, rechazo, insomnio, insomnio, deseos suicidas, deseos suicidas, aislamiento, aislamiento, locura, locura, soledad, soledad, neurosis, neurosis, enfermedades crónicas, enfermedades crónicas, invalidez, invalidez, ceguera, ceguera, sordera, sordera, mudez, mudez, falta de olfato, falta de olfato, imposibilidad para saborear la comida, imposibilidad para saborear la comida, insensibilidad, insensibilidad, celos, celos, inconformidad, inconformidad, incapacidad para vivir, incapacidad para conseguir vivir, conseguir o conservar un trabajo, o conservar un noviazgo, trabajo, noviazgo, matrimonio matrimonio o familia. o familia. En el nombre de Jesucristo renuncio En el nombre de Jesucristo renuncio y echo fuera de mí y echo fuera de todo mí espíritu de alcoholismo todo espíritu de alcoholismo o cualquier otra adicción, o cualquier otra adicción, todo espíritu de mal carácter, todo espíritu de mal carácter, falta de memoria, falta de memoria, todo espíritu de falta de control todo espíritu de falta de control y dominio de mi ser, y dominio de mi ser, todo espíritu que afecte mi realidad, todo espíritu que afecte mi realidad, inconsciencia, inconsciencia, envidia, envidia, abandono, abandono, gula, gula, suciedad, suciedad, desorden, desorden, malos olores malos olores en mi cuerpo, en mi cuerpo, ropa o casa, ropa o casa, todo espíritu de falta de fe, todo espíritu de falta de fe, esperanza y caridad, esperanza y calidad, todo espíritu de falta de interés en la vida, todo espíritu de falta de interés en la vida, todo espíritu de desprecio a la Eucaristía todo espíritu de desprecio a la Eucaristía y todo espíritu de aborrecimiento y todo espíritu de o aborrecimiento flojera o flojera para tener vida de oración. para tener vida de oración. Nulifico los efectos Nulifico los efectos de cualquier práctica de cualquier práctica contraria al compromiso adquirido contra el compromiso a adquirido través de mi bautismo a través de mi bautismo, de fidelidad de fidelidad y reconocimiento y reconocimiento de Jesucristo de Jesucristo como único Señor de mi vida. como único Señor de mi vida. Reprendo, Reprendo, ato y amordazo ato y amordazo todo espíritu todo espíritu enemigo de Dios, enemigo de Dios, ya sea Luzbel, ya sea Luzbel, Belcebú Belcebú o cualquier demonio o espíritu inmundo o cualquier demonio y espíritu que inmundo perturbe tu divina gracia en mí. que perturbe tu divina gracia en mí. Y en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús los mando así, los mando así, atados y amordazados atados y amordazados a los pies de la Santa Cruz, a los pies de la Santa Cruz, donde tú, Jesús, donde tú, Jesús, eres el único vencedor, eres el único vencedor, para que tú, Señor, para que tú, Señor, dispongas de todos ellos dispongas de todos ellos y de sus nefastas obras en mí y de sus nefastas obras y en mí, en todos los que me has confiado, y en todo lo que me has confiado, y dispongas de ellos, y dispongas de ellos. y en tu nombre les ordeno Y en tu nombre les ordeno que no vuelvan a perturbarme. que no vuelvan a perturbarme. Por eso, Señor Jesús, Por eso, Señor Jesús, en tu nombre en tu nombre me declaro libre me declaro libre de toda obsesión, de toda obsesión, de toda de opresión, toda opresión, de toda brujería, de toda brujería, magia magia o cualquier cosa o cualquier cosa que haya retenido que haya retenido mi libertad. mi libertad. Por eso, Señor, Por eso, Señor, soy libre, soy libre, por y para gloria de Dios, por y para gloria de Dios, y servirte y amarte y servirte y amarte en mi prójimo. en mi prójimo. Amén. Amén. Por eso, Señor, imploro humildemente Por eso, Señor, imploro humildemente
que me des la gracia de una verdadera de conversión una verdadera conversión, para que siempre pueda para que siempre pueda luchar por hacer tu voluntad, luchar para hacer tu voluntad, para hacer lo que a ti te agrada para hacer lo que a ti te y agrada, pueda vivir y pueda vivir guiado por el Espíritu Santo guiado por el Espíritu para Santo, que pueda llegar para que pueda llegar un día un día. a la patria celestial. Por eso, Señor, Por eso, Señor, del mismo modo, del mismo modo, para mayor gloria tuya para mayor gloria y tuya, para servir a mis hermanos, y para servir a mis te hermanos, ofrezco todo mi cansancio, te ofrezco todo mi te ofrezco todo mi dolor, te ofrezco todo mi y en la dolor, cruz unirlo al tuyo y en la cruz unido al tuyo, por nuestra salvación. por nuestra salvación. Y ahora, Señor, Y ahora, Señor, te pido te humildemente, pido humildemente, si tú quieres, si tú quieres, puedes sanarme puedes sanarme de toda enfermedad de toda enfermedad física, física, mental mental y espiritual, y espiritual, consecuencia del pecado consecuencia del pecado que me lleva a la que muerte. me lleva a la muerte. Por eso, Señor Jesús, Por eso, Señor Jesús, en tu nombre, en tu le ordeno a nombre, mi cerebro le ordeno a mi cerebro que active todos los procesos de sanación que active todos los procesos de sanación, que tu palabra divina que tu palabra divina genere en mí. genere en mí. Y por eso, Señor, Y por eso, Señor, te pido te pido que tu sangre pura y sana que tu sangre pura y sana circule en este cuerpo enfermo circule en este cuerpo enfermo, y que tu cuerpo puro y sano y que tu cuerpo puro y sano transforme este cuerpo débil transforme este cuerpo de vida, y que una vida sana y vigorosa que una sana vida sana y palpite gloriosa dentro de mí. palpite dentro de mí. Amén. Amén. Y así en fe, Y así en fe, en tu nombre, Señor Jesús, y en tu nombre, Señor me declaro Jesús, sano, me declaro sano, completamente sano, completamente sano, en mi corazón, en mi corazón, en mi mente, y en mi mente, en mi cuerpo. en mi cuerpo. Y también, Señor, en fe, Y también, Señor, en fe, te doy las gracias te doy las gracias por todo lo que tu amor ha hecho en mí por todo lo que tu amor ha hecho en mí y en todos mis y hermanos, en todos mis hermanos, por esta reconciliación, por esta reconciliación, renovación, renovación, liberación liberación y sanación integral y sanación integral de tu gracia divina en mí de tu gracia divina y en todos mis hermanos, y en todos mis hermanos, por todo lo que ha sobrado en mi ser. por todo lo que ha sobrado en mi ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.